¿Qué tal todos? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a dibujar la figura humana desde cero, comenzando con el primer paso, que es la técnica de gesto. Y en otros videos ya vamos a entrar a lo que es más complejo, ¿no? Que viene a ser proporciones, construcción y por último viene anatomía, ¿sí? Y también en este video te voy a explicar rápido cuál es el camino para aprender a dibujar la figura humana. Entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a aprender gesto, ¿sí? Acá tengo dos dibujos que hice para explicarte cuál es la diferencia de gesto y pues un dibujo un poco más tradicional de la figura humana. Esto es gesto y esto ya es un dibujo que tiene anatomía, gesto, etc. Entonces, ¿por qué dibujar esto? ¿Por qué dibujar el gesto y no enfocarnos en algo así más detallado? Pues muy simple. Si tú te metes a intentar hacer así un dibujo más detallado, te va a salir totalmente desproporcional, perspectiva horrible, tu dibujo no va a tener un sentido de energía, de movimiento. Olvídate, vas a entrar en muchos problemas y lo que va a ocurrir es que te va a tardar años, y no es mentira, te va a tardar años en aprender a dibujar la figura humana de manera apropiada, ¿sí? Entonces, el día de hoy por eso vamos a ver el primer paso, que es gesto. Ahora, antes de empezar, antes de hacer una demo en tiempo real para que pues veas cómo en tiempo real se hace este tipo de dibujos, te voy a explicar los 3 pasos o el camino para aprender a dibujar la figura humana. Porque yo sé que después de este video seguro te vas a ir a otro video de anatomía y vas a perder toneladas de meses y años si es que haces eso, ¿sí? Entonces, gesto es el primer paso, luego viene construcción y luego viene anatomía. Pero lo importante es entender por qué, ¿no? Yo ya te expliqué un poquito de que sin gesto pues vas a tener malas proporciones, etcétera, etcétera. Pero también otra cosa importante que tienes que recordar es que construcción requiere que tú hayas estudiado y aprendido perspectiva, ¿sí? Entonces mientras tú estudias gesto también deberías hacer ejercicios de perspectiva, ¿sí? Ahorita le estoy hablando a las personas que realmente quieren aprender a dibujar a un alto nivel, ¿sí? Sin importar cuánto tiempo te tome. Si lo haces bien te va a tomar 6 meses, si lo haces mal te va a tomar 2, 3 años. Pero bueno, vale la pena, definitivamente vale la pena. Pero como digo, construcción requiere conocimientos de perspectiva y anatomía es lo más difícil porque requiere que tú puedas entender formas geométricas y orgánicas en 3 dimensiones, ¿sí? Puedas entenderlas bien. Si tú no puedes entender y dibujar bien una forma geométrica, entonces lo que va a ocurrir es que no va a haber manera que tú vayas a poder dibujar un bíceps, un tríceps, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el deltoide, acá tenemos el tríceps, acá tenemos el bíceps, y cuando yo lo dibujo, acá tengo el brachialis, yo no estoy pensando en la línea, por así decirlo, yo estoy pensando en el volumen, en la forma geométrica tridimensional, ¿no? Cuando hablamos con la palabra forma significa una figura en 3 dimensiones. Figura, solamente la palabra figura ya es en 2 dimensiones. Entonces, si tú no tienes la habilidad de reconocer formas en 3 dimensiones, se te va a hacer imposible aprender a dibujar anatomía de manera apropiada, ¿no? Entonces acá tenemos un cilindro, esto es hueso, esto es músculo básicamente, esto es los extensores, esto es el extensor carpi radialis, no, esto ya lo que te estoy mencionando es anatomía. Y estos son los flexors. Entonces acá te das cuenta la gran diferencia de pues no entender las formas tridimensionales. Por eso te digo, es imposible que tú vayas a poder dibujar un brazo o cualquier músculo si es que primero no practicas gesto, luego construcción y luego recién vas a anatomía, porque tu cerebro no va a poder entender los cálculos necesarios, los cálculos matemáticos que el cerebro tiene que hacer por cuenta propia para poder dibujar en 3 dimensiones. Entonces esa es la explicación súper corta que te acabo de dar, ¿ok? Hay muchas más razones y por lo general en una clase profesional sí te meten 1 hora de charla sobre eso, ¿sí? Para que se te grabe en la cabeza por qué no debes de perder tiempo estudiando anatomía en estos momentos, ¿ok?
Entonces vamos a ir ahora sí a la demostración de gesto, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tú eres bueno en gesto, por supuesto, por haber estudiado tantas veces gesto, cuando te vuelvas bueno o buena dibujando gesto, olvídate, vas a poder aprender a dibujar lo que quieras y con estilo en un corto tiempo, ¿sí? Por eso gesto es tan importante, pero no es tan fácil como parece, ¿sí? Ahora voy a hacer la demo, voy a coger la imagen que está aquí y te voy a enseñar pasito a pasito, súper resumido, no a tanto detalle, cómo construimos para el ser humano lo que es el gesto, ¿sí? Si tenemos un animal ya es diferente, pero por lo general en el ser humano lo que hacen la mayoría de artistas es empiezan con el cráneo, hacemos un círculo. Yo sé que hay un video bien famoso en español que dice que nunca debes dibujar una cabeza con un círculo, pero eso está totalmente mal, eso es pura basura. La realidad es que en ese video dicen que Kim Jong-gi lo dijo y toda la cosa, pero la realidad es que Kim Jong-gi ha estudiado no solo la cabeza con cubos, como ellos dicen que uno debe estudiar, sino con todo tipo de figuras geométricas, ¿sí? Incluyendo círculos, pero no círculos, en realidad esferas, porque cuando yo dibujo un círculo, en realidad yo no estoy viendo un círculo, yo estoy viendo una esfera tridimensional. Eso es lo que tú también tienes que ver, una esfera, ¿sí? Pero gráficamente es un círculo. Entonces tenemos el círculo o la esfera, que representa el cráneo. Una vez que tenemos esto, vamos al segundo paso, que es la columna vertebral, ¿sí? La columna, cuando dibujamos en gesto, hay artistas que intentan simplificar y dicen, lo cual no está mal, ¡pum!, esta va a ser la columna. Pero yo te sugiero que lo compliques un poquito más, ya que eres seguramente principiante, complícalo un poquito más, porque a pesar de que se te va a hacer difícil, a la larga vas a poder aprender tan rápido que luego ya no se te va a hacer difícil dibujar algo bonito. En cambio, si simplificas mucho, pues se te va a hacer mucho más fácil dibujarlo, pero tu aprendizaje no va a ser tan puro. No sé cómo explicarlo, no va a ser tan brutal, tan bueno, tan detallado. Entonces vamos a partir la columna en tres partes, ¿sí? El cuello, que es la parte cervical, ¿no?, es hacia este lado. Estamos exagerando, porque por supuesto aquí el cuello está ligeramente así, pero aquí lo estamos exagerando, estamos haciendo curvas, ¿sí? Vamos a utilizar curvas, líneas rectas y S. Entonces, cervical, luego vamos a la parte torácica de la columna. Como ves, repito, estamos exagerando y cuando se hace gesto tienes que exagerar. No voy a explicar por qué ahorita, pero es importante. Y luego vamos a poner la parte lumbar, ¿sí? Entonces, cráneo, cervical, torácico, lumbar. Luego buscamos la pierna donde recae el peso. Por eso dije al principio que entender el peso, por lo menos para la figura humana, es súper importante cuando utilizamos gesto. Bueno, cualquier tipo de dibujo de figura humana es súper importante. ¿Cómo hallamos la pierna donde está el peso? Muy simple, aunque al principio se te va a hacer difícil, créeme. Vemos el ángulo de los hombros, en este caso está yendo hacia allá, lo voy a exagerar un poco, ¿sí? Es de izquierda, que está hacia abajo, hacia la derecha, que está hacia arriba, ¿sí? Es esta diagonal, pero por supuesto en esta foto está mucho menos exagerada. Cuando está así, el cuerpo humano está hecho para hacer algo que se llama contraposto, ¿sí? El contraposto es básicamente colocar todo el peso dentro de una de las piernas y la otra pierna en realidad está muy relajada. Esta pierna, aunque no parezca, está mucho más relajada que la de aquí. Esta es la que tiene todo el peso. ¿Por qué lo sé? Porque aquí el contraposto hace que esta línea vaya hacia el lado contrario, hacia el ángulo contrario, perdón, ¿no? Esta va hacia abajo, mientras que los hombros van hacia arriba. Entonces, acá no me acuerdo si se llama cadera o cintura, siempre me confundo, está yendo hacia abajo y la otra hacia arriba, siempre en contraria, ¿sí? Siempre son lo contrario, no son iguales. Así es como encontramos el contraposto. Entonces ahora que ponemos esto, decimos, ok, según lo que sabemos del cuerpo humano, ¿cuál de las dos piernas es la que tiene el peso? Pues la que está más alto, siempre la que está más alto, cuando ya vayamos al contraposto. Entonces, según esta línea, vemos que esta está más alto que esta pierna, que está más baja, ¿no? Entonces, por eso sabemos que esta pierna de aquí, la que está por detrás,
es la que está sosteniendo a este ser humano, ¿no? Entonces vamos a ir por esa pierna. Para la pierna podemos partirla en una sola línea, una C, o podemos partirla en dos líneas, ¿no? Al principio puedes hacer una sola línea para el pie. Eso sí, para la columna sí te recomiendo 3. Pero a mí me gusta igual exagerarlo un poco, hacerlo un poco más complejo, porque así aprendo más. Es más difícil, pero así aprendes más. Y es una para los músculos, ¿no?, que están acá al frente y que generan como que esta fuerza, esta figura de energía, ¿no? No estoy realmente dibujando el músculo. Ojo, tampoco estoy dibujando el contorno. ¿Sí? No estoy dibujando el contorno, estoy dibujando la acción, ¿sí? Hacia dónde se dirige. Entonces no importa mucho si lo colocas por aquí, por acá. Lo importante es captar la acción. Y luego vamos a ir a la otra pierna. Acá voy a hacer una S, ¿sí? La parte baja de la pierna casi siempre genera una S. Ahí está, como puedes ver. Una S. Y acá atrás también. Entonces estoy usando como que mi habilidad tridimensional, ¿no?, para poder ver detrás de la otra pierna, de esta pierna de adelante, e imaginar más o menos dónde se encuentra la S. Entonces colocamos la S y luego para el pie hacemos un triángulo que hacia la punta es alargada y luego acá ya es más corto, ¿no? Básicamente es este triángulo. Cuando dibujamos por frente, por ejemplo aquí, es diferente. Esta es la S y acá va a haber un triángulo donde esta parte es más recta, no 100%, pero esta es más curva. Y boom, tenemos el pie. ¿Me entiendes? Pierna, pierna, pie. Boom. Así es como interpretamos la pierna con gestura. Luego vamos a la pierna delantera. Una vez que ya tenemos la del peso, podemos ir a la pierna delantera. Podemos ver que está un poco más inclinada, ¿no? Vamos a dibujar un triángulo, súper simple, no te hagas muchos problemas. Y luego ahora recién que tenemos básicamente al ser humano así, ahora recién podemos ir a los brazos, ¿sí? Entonces vamos a ir al más difícil, que es este. El hombro hace una curva C, luego aquí voy a coger la curva del bíceps, simplemente porque visualmente me está dando una información muy clara de la fuerza, ¿sí?, de la dirección. Y luego voy a coger este brazo y voy a hacer una curva C, ¿sí? Porque realmente no es una curva C, es aquí hueso, ¿no?, hueso, extensor, hueso, flexor, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna C, pero yo estoy simplificando la información, ¿me entiendes? Y luego en la mano sí puedes hacer lo que te dé la gana. Básicamente en la mano yo usualmente hago esto y ya está. Cualquier cosa que fluya, ¿sí? Si no te gusta el dibujo con la mano que hiciste, no importa. Coge tu borrador, bórralo y vuelve a hacerlo. No hay ningún problema, no te traumes. Es más, no sé qué artista fue el que dijo, pero básicamente lo simplificó así. Si tú no usas tu borrador la misma cantidad de veces que tú utilizas tu lápiz, estás haciendo algo mal, ¿no? Ahora, claro, hay artistas, yo también hago esto, que dibujamos con lapicero, entonces no se puede borrar. Pero cuando dibujas con lapicero, lo único que tienes que hacer es volver a hacer el dibujo desde cero. Entonces yo sé, es un poco tedioso, pero es parte de, ¿no? Entonces ahora voy a exagerar este otro brazo. Si te das cuenta aquí, el tilt está mucho más angular que este está mucho más normal. Es importante que tú hagas estas exageraciones cuando haces gestos, ¿sí? Por favor, hazlo. ¿Por qué? Porque al momento en que más adelante entremos a hacer anatomía y construcción, por naturaleza nosotros, sin darnos cuenta, vamos a hacer la figura mucho más muerta, mucho más mecánica. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un efecto de contrariedad, por así decirlo, balance, donde en el mismo proceso esta figura la vamos a ir ajustando sin darnos cuenta. Por eso es tan importante primero exagerar, ¿sí? Entonces acá tengo la línea del tríceps. Yo puedo ver acá detrás, bueno, por mi conocimiento, que acá está el tríceps, pero también puedes ver con este brazo, ¿no? Va así y luego así. Acá está el extensor, hueso.
pero en este caso voy a utilizar una simple C, ¿sí? Parece una línea recta, pero en realidad es una C. Si quieres lo puedo exagerar incluso más, ¿no? Puedo hacer esto. No va a haber ningún problema. Y la mano la vamos a tirar hacia abajo, así. Boom, unas simples líneas. Y listo, tenemos nuestro dibujo de gesto. Entonces esa es la demo que quería hacer rápidamente. Pero ahora voy a poner... no sé dónde está. Ya, esto. Aquí está. Este es otro dibujo de gesto que había hecho el día de hoy súper rápido para explicarte que hay veces donde el gesto tiene que ser súper simple. Por ejemplo, ves acá que las líneas son súper sueltas, ni siquiera he completado el tórax, ¿no? Podría hacer esto también si quiero, pero aquí tal vez completarlo no sirve mucho, ¿me entiendes? Porque hacer una línea así para completarlo luego no se entiende muy bien, no lee, nuestro cerebro no va a poder leer, ¿no? Leer en el arte significa entender, básicamente, ¿ok? Entonces no puede leer visualmente lo que está ocurriendo, ¿no? Así que yo lo dejo así. Acá está perfecto, está simple, déjenlo ahí. No tienes que ir más a detalle. Entonces acá vamos a hacer un último ejercicio de gesto porque ya estoy tarde, tengo que ir a una clase. Entonces, cráneo, luego cervical, torácico, lumbar, ¿no? Aquí podrías hacer una línea de frentes, no hay problema. Estoy siempre enfatizando eso. También en el cráneo puedes darle una línea para saber hacia dónde está viendo la cabeza, borrar un poquito. Luego vamos a ir con la pierna donde está el peso, ¿sí? Ahora, ojo, hay fotografías referenciales donde encontrar el peso es casi imposible. Son fotografías muy únicas y en este momento te voy a enseñar también una de esas, que es esta fotografía. No importa cuánto lo intentes, está bien difícil encontrar la pierna donde está el peso, ¿sí? Así que acá sí tienes que utilizar conocimientos de anatomía para entender dónde está el peso. Así que esa foto la vamos a dejar de lado, pero en esta foto sí se puede encontrar el peso. ¿Ok? Aquí está. Aquí está nuestro contrapuesto. Este va hacia abajo, este va hacia arriba. Recuerda, nunca van hacia la misma dirección, ¿sí? Nunca van a ir así, los dos hacia arriba. No hay manera. Si lo hace, entonces no es un ser humano. Entonces, tenemos este contrapuesto, lo que nos indica que esta pierna de atrás es la que está cogiendo todo el peso y esta está más relajada, ¿no? Esta parece como si estuviera flexionada y tú dices, entonces acá está el peso. No, eso es falso. Esto es tu cerebro que te está mintiendo porque nuestro cerebro no tiene conocimientos de anatomía, ¿sí? Hay que entender cuándo es que nuestro cerebro realmente es ignorante de algunos temas y por eso tenemos que alimentarlo de información. Entonces, una vez que ya tenemos la columna y ya sabemos cuál es la pierna donde está el peso, vamos a dibujarla. Pum, una C, una S, ¿no? Siempre puedes imaginar también que acá hay como un punto de inflexión, por así decirlo, ¿no? En inglés, es que no sé cómo se llama en español, pero en inglés lo llaman joint, ¿sí? Hay artistas que utilizan esos puntos, hay artistas que simplemente hacen una línea. No importa, lo que a ti se te haga mejor. Y acá vamos a hacer un triángulo. Súper simple, vamos a hacerlo más chiquito. Súper simple. Vamos con la otra pierna. Como mencioné antes, aquí va a haber una curva más pronunciada y este lado es una curva un poco más plana, ¿no? Listo. Y ahora vamos a los brazos. Ahora, algo que puedes hacer es también líneas de contorno. No sé si has visto uno de estos dibujos que te enseñé hace un rato y algunos tienen estas líneas de contorno. Esto nos ayuda simplemente a analizar el volumen, ¿sí? La forma geométrica. Ahora, el problema de estas líneas de contorno es que sí o sí tienes que entender de perspectiva, ¿ok? Por ejemplo, estas líneas yo las estoy haciendo así. ¿Por qué? Porque yo veo un cilindro que lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? Un cilindro se dibuja con las líneas así hacia abajo. Pero por ejemplo acá el brazo es un cilindro que va hacia arriba. Entonces es básicamente un cilindro donde las curvas van hacia arriba.
¿Me entiendes? Si tú no entiendes cómo dibujar cilindros en perspectiva, no te recomiendo hacer estos contornos. Te lo digo porque yo al principio hacía eso y hacía contornos muy mal hasta que mi profesor me dijo, oye, este contorno no está bien porque efectivamente estás rompiendo el efecto de perspectiva, ¿no? Entonces nuestro cerebro no lo puede entender bien. Entonces vamos primero con la línea de acción de este brazo, ¿no? Voy a hacer 2 curvas. Aquí no hay un contraposto, ¿no? Podemos hacer C, C, siempre y cuando haya una curva bien fuerte, ¿no? Pero si hubiera solo una línea, entonces haría una C aquí y luego otra C contraria, ¿sí? Siempre hay que tomar eso en cuenta. Por ejemplo, aquí sí puedo, a ver, puedo colocar también el hombro. Aquí sí puedo colocar el hombro, una C y luego, ¡pum!, otra contraria, ¿no? Y acá la mano, otra contraria. Y podemos también dibujar el tórax, si es que queremos, no es muy necesario, pero puedes dibujar acá una curva y otra curva acá para, este es el latissimus dorsi, te voy a enseñar de frente anatomía porque es divertido. Latissimus dorsi, este es el latissimus dorsi, y luego acá están los obliques, bueno, casi no se ven los obliques, y por supuesto los famosos abdominales, ¿no? Que se llaman rectus abdominis. Entonces vamos a ir aquí con una curva, ok, y ya está, ya lo completamos. Si quieres generar un poco más de estilo, entonces puedes interpretarlo y puedes hacer una línea recta, ¿sí? Entonces estás yendo curva, recto, y esto le da como que una sensación más orgánica al dibujo, ¿sí? Esta curva la voy a ampliar un poco más. Entonces mira, por ejemplo, curva, recto, curva, ¿no? Muy estéticas, muy bonitas estas líneas. ¿Ves? Puedes incluso hacer esto. Pop, pop. Estos se llaman líneas T, ¿sí? Básicamente se forma una letra T, pero no desde el principio, sino que tiene que haber curva y siempre en un tercio, ¿sí? Un tercio de esta línea, nunca en el medio, jamás. Entonces, por ejemplo, acá está casi al medio, entonces lo que puedo hacer es moverlo un poquito más acá. Y esto lo hace más placentero, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya estoy tarde para mi clase, así que voy a dibujar de nuevo. Pum, pum. Lumbar. Pierna. Listo. Entonces practica por favor mucho esto. Lo puedes practicar con lápiz, lapicero. Yo tengo un sketchbook que estoy a punto de llenarlo con dibujos de gestos, porque son súper importantes, solo con lapicero. Entonces te recomiendo también que hagas eso, solo con lapicero, rellena un sketchbook y otro sketchbook con lápiz. Y si dibujas en digital, perfecto, coge fotos, ponlas así y puedes bajarle, por ejemplo, 30%. Y luego encima estudias, ¿sí? Estudia las curvas. Si no sabes cómo hallarlas, si no sabes cómo hallar la columna, estudia. Pum, cervical, cráneo, ¿no? Torácico, lumbar, pierna donde está el peso, pum, 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 triángulo, triángulo, curva del deltoide, curva del bíceps, bueno, puede ser curva del brazo nomás, curva, pum, expresión, curva, curva, curva y curva. Acá incluso podemos hacer 2 curvas así, ¿no? Y pum, ya tenemos nuestro gesto, súper fácil. Así que bienvenidos al primer paso de cómo aprender a dibujar la figura humana. Estudia bastante esto y te prometo que cuando entres a construcción y anatomía vas a ver una brutal diferencia en tu calidad de dibujo, ¿sí? Y vas a desarrollar una sensación también de proporción, etcétera, etcétera. Ahora, en este momento no te preocupes, proporción es importante, haz las piernas súper largas, haz los brazos súper largos, no importa, poco a poco vas puliendo eso, ¿sí? Es cuestión de práctica, enfoque y hagas todo paso a paso. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y por favor practica mucho, te prometo que vale la pena y va a ser muy divertido cuando puedas dibujar figuras en gesto, te lo prometo. Y olvidé mencionar una cosa, la tarea, los ejercicios que les voy a dejar ya rápidamente. Voy a hacer una lista acá. Un poquito rojo, se ve. Ok, perfecto. Ya, la tarea va a ser muy simple. Agarras y haces una hoja similar a esta, si es que vas a hacerlo en digital. Ok. Y tienes que hacer 2 veces los dibujos del gesto, o sea, dibujar
cada una de estas fotografías en gesto 2 veces, ¿sí? Entonces una página de ref siempre para mí significa referencias, ¿sí? Una página de referencias por 2, ¿sí? Y cada gesto te debe tomar a lo más al principio 5 minutos, ¿sí? A lo más. Yo te diría, por lo menos la primera página 5 minutos tal vez está bien, porque estás aprendiendo el proceso, ¿no? Tienes que aprenderte de memoria que tienes que hacer el cráneo, cervical, torácico, lumbar, piernas, etc. Entonces sí te va a tardar 5 minutos por lo menos poder hallar el peso, etcétera, etcétera. Algo que te recomiendo es halla el peso de antemano antes de dibujar los gestos, así te ahorras tiempo. Y luego ya los haces y ahí intenta hacerlos a lo más en 2 minutos cada gesto, ¿sí? Si pasas de eso, no hay problema. Lo único que tienes que hacer es poner una nota al costado y decir está mal, volver a hacerlo, ¿sí? Cada vez que te pases más de 5 minutos en un gesto es que algo está mal, ¿sí? Tienes que volver a hacerlo y pensar antes de hacerlo, ¿sí? No es solamente dibujar por dibujar, porque ahí no aprendes nada. Y luego esto repítelo, esta va a ser la primera página. Todo este proceso repítelo por lo menos 3 veces, un mínimo, 5 veces, ahí está, ¿sí? Ok, 5 páginas enteras, ¿sí? Por cada página deberías tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya que sean 9 fotos, ¿sí? De ser posible 9 fotos, colocas una acá y ya tienes 9 fotos, si es que es en digital. Si es que es en tradicional, entonces lo que te recomiendo es hacer esto. Vas a YouTube, ¿no? Y buscas en inglés, porque en español no hay buenas sesiones de dibujo. Pones figure drawing, sí, figure drawing session, sí. Lamentablemente en español no hay mucha información para artistas, o por lo menos no está la mejor, así que sí recomiendo siempre buscar información en inglés. Entonces Figure Drawing Session es lo que vas a colocar en YouTube, y buscas ahí lo que te parezca más adecuado para ti, ¿sí? Lo que más te guste. Yo prefiero siempre buscar sesiones donde los modelos tengan solamente ropa interior o ropa por lo menos pegada para que la anatomía pueda guiarme un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, este modelo tiene un nivel de grasa corporal muy bajo, muy bajo, entonces por eso el paquete de referencias de este modelo es excelente para aprender figura humana, ¿sí? El paquete de referencia ya profesional que no cuestan tanto, la verdad. Para la calidad que te dan y cantidad de fotos no son muy costosos. Los puedes conseguir de Graphite Studio, ¿sí? Studio. Ahora en YouTube, por lo general, estas sesiones son grabadas en vivo, por así decirlo. O sea, el modelo se mueve cada vez que cambia de pose. Pero creo que también es esencial estudiar de fotografías. Entonces puedes ir a Pinterest también a buscar Pinterest, ¿sí? Te creas una cuenta, porque todos los artistas deberían tener una cuenta de Pinterest, y ahí te pones a buscar también Figure Drawing Session y te van a salir un montón de figuras de modelos que son específicas para artistas, ¿sí? Graphite Studio tiene las mejores referencias profesionales. ¿Por qué? Porque este estudio es en realidad un estudio de arte conceptual. O sea, básicamente este estudio lo contratan para hacer diseño de personajes, utilería y todo para videojuegos y también ilustraciones. Básicamente los que hacen estas fotografías son artistas, son profesionales y hacen fotografías que ellos mismos creen que son útiles para nosotros, ¿sí? Así que en efecto, si tú compras un paquete acá, estate segura de que es súper profesional. Es el nivel más profesional de referencias que podrías conseguir en internet.
pero no te preocupes, no necesitas tampoco algo de ese nivel para estudiar. Creo que esto va más enfocado para quienes estudian profesionalmente o ya para profesionales que quieran tener sus paquetes referenciales, ¿no? Si no, te vas a Pinterest y ya está. En tradicional, entonces la tarea va a ser muy simple, va a ser llenar un sketchbook entero. Sí. Aquí en digital 5 páginas yo diría es lo mínimo. ¿Por qué digo en digital menos? Porque usualmente en digital es un poco más difícil dibujar, entonces te va a tardar más y pues vas a igual aprender. En tradicional hacer los trazos es siempre más fácil, entonces un sketchbook entero. Sí. Si quieres saber las hojas o etcétera, bueno, muy fácil, hojas blancas o hojas tipo color vainilla, que no sean hojas muy oscuras, usas lapicero o usas lápiz mecánico. Sí. No utilices lápices tradicionales porque una línea gruesa lo que va a hacer es te va a perdonar muchos errores y tú no quieres perdonar esos errores, tienes que utilizar una línea fina para poder ver los errores, ¿sí? Entonces lapicero por lo general punta 0.4, 0.3, mecánico 0.7, sí o sí, ¿ok? Más de esto o menor, no, nunca. Entonces llenas un sketchbook entero de dibujos de figura humana con gesto, ¿sí? Y listo, después de eso ya tienes mi permiso, ¿no? Para poder iniciar el estudio de construcción del ser humano, ¿sí? Si en este momento te metes a buscar construcción de la figura humana en YouTube, te prometo que no vas a aprender mucho, es más, te va a hacer mucho daño porque te vas a poner a dibujar y vas a cometer errores de perspectiva que se te van a grabar en el cerebro. Y lo que ocurre es que estás generando malos hábitos, ¿sí? Y generar malos hábitos de dibujos es muy peligroso, no peligroso, pero definitivamente muy dañino para que puedas aprender a una buena velocidad, porque lo tienes que quitarte esos malos hábitos y es difícil. Así que hasta acá queda el video, nos vemos en el próximo, hagan la tarea, chao.